negocios, atendiendo a las reglas de la lógica, la muerte de Rubí es de las consideradas violentas y que, contrario a lo estimado por el tribunal, la prueba indiciaria acredita que el día 29 de agosto de 2008, Sergio Barraza Bocanegra privó de la vida a Rubí Marisol. Lo cierto es que no se acreditó que mi defendido golpeara a Rubí, ni que su muerte fuera resultado de golpes que le propinara con las manos. Respecto a que el Tribunal de Juicio Oral se equivoca al señalar incorrectamente que el imputado hizo uso de su derecho a no declarar, ¿no? Es de decirse que quien se equivoca es el Ministerio Público, ya que la manifestación de mi defendido tuvo lugar una vez concluidos los alegatos de clausura, esto es, fuera de prueba, sin que se advierta que pidiera perdón por hechos propios. Por tanto, es inexacto que existiera violación al debido proceso en perjuicio de la parte lesa y, por tanto, el Tribunal de Juicio Oral estuvo en lo correcto al no darle valor de indicio a la supuesta autoincriminatoria de manifestación que hizo en el tribunal. Carece de sustento la conclusión del Ministerio Público respecto a que el cráneo se fracturó al quemarse porque el acusado golpeó a la víctima, ya que peritos oficiales en arqueología y en antropología mencionaron que tal fenómeno era una posibilidad. Por cuanto a que, mediante las reglas de la lógica, máquina de la experiencia y conocimientos científicos alcanzados, que por medio de estos quedó acreditado mediante la utilización de la prueba indiciaria, que el acusado Sergio Rafael Barraza Bocanegra el día 29 de agosto privó de la vida a Rubí, no olvidemos que la misma autoridad investigadora admitió que no logró demostrar científicamente la causa de la muerte de Rubí, por lo que, ante tal tesitura, no es dable aseverar, como lo hace el Ministerio Público, que mi defendido la hubiera privado de la vida. No tiene razón el Ministerio Público al estar en desacuerdo con el ejercicio de la valoración de la prueba hecha por el Tribunal de Juicio Oral, toda vez que tal valoración fue realizada con estricto apego a lo dispuesto por los artículos 20, 330 y 333 del Código Procesal Penal, mediante un análisis exhaustivo de todos y cada uno de las probanzas aportadas por el fiscal, mismas que resultaron ser insuficientes para llevar a los miembros del Tribunal de Juicio Oral a adquirir la convicción, más allá de toda duda razonable, que entre el 28 y el 30 de agosto el acusado, al llegar a su domicilio, hubiera golpeado a su pareja, Rubí Marisol, al encontrarla sosteniendo relaciones sexuales con otro hombre, conducta que el Ministerio Público le atribuyó a mi defendido en su acusación. Por tanto, resultan infundados los argumentos del Ministerio Público respecto a que el Tribunal de Juicio Oral debió tomar en cuenta
las manifestaciones de los agentes policiales Gabriel Atala Gameros y Juan Manuel Arguijo, así como las de los ministeriales Luis Raúl Robledo y Raúl Moreno, y los civiles Rafael Gómez y el menor Ángel Gabriel Maciel. Por el contrario, el Tribunal de Juicio Oral estuvo en lo correcto al desestimarlas, toda vez que dichos atestados se refieren a declaraciones que provienen de la misma fuente. Esto es, de lo que supuestamente les dijo Sergio Rafael Barraza Bocanegra en declaraciones autoincriminatorias que no fueron hechas en la audiencia de debate. A este respecto, el artículo 332 del Código Procesal Penal terminantemente establece que la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia de debate del juicio oral, salvo excepciones previstas por la ley. Y si de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 364 del citado Código, la reproducción de las declaraciones del imputado ante el Ministerio Público previamente emitida por el juez de garantías solo podrán introducirse al juicio oral vía su reproducción cuando el acusado haga uso de su derecho a declarar. Entonces, con mayor razón, no podrán ser incorporadas y menos aún valoradas las pruebas, las declaraciones que no reúnan tales requisitos. Además, acorde a lo establecido por el artículo 374 del Ordenamiento Jurídico Penal, el Tribunal de Juicio Oral formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. Lo anterior nos lleva a estimar que si los miembros del Tribunal de Juicio Oral hubieran basado su sentencia en declaraciones del imputado no producidas durante el debate, hubieran incurrido en el delito previsto en el artículo 285, fracción primera del Código Penal, que dice: se impondrán de 2 a 8 años de prisión, inhabilitación para obtener o ejercer un cargo hasta por 10 años y de 100 a 400 días de multa al servidor público que deliberadamente, fracción primera, dicte o contribuya al dictado de una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo que viole algún precepto terminante de la ley o que sea contraria a las actuaciones legalmente practicadas en el proceso. Por cuanto a que el Ministerio Público sostiene que el Tribunal de Juicio Oral debió valorar la prueba indiciaria de manera integrada y no fraccionada como lo hizo, debe decirse que no existe norma ninguna que así lo exija, que obliga al juzgador a valorar la prueba de tal o cual manera. El Ministerio Público pasa por alto que en nuestro actual sistema penal se privilegia la libre valoración de la prueba y que el artículo 333 le otorga la facultad al juzgador con la única limitante de no contradecir los principios de la lógica, máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, sin que el Ministerio Público hubiese demostrado que el Tribunal de Juicio Oral hubiera valorado la prueba sin acatar lo dispuesto en el citado artículo 333. Es de observarse que el Ministerio Público, en su escrito de expresión de agravios, no expresó específicamente
los conceptos de agravio para cada una de las normas o disposiciones legales que estimó violadas. Tampoco precisó qué parte de la resolución recurrida le causaba agravio, ni cuál o cuáles resolutivos relacionados con cuál o cuáles considerandos le causaban agravio, ni qué preceptos fueron violados y por qué consideró que fueron violados. El Tribunal de Casación no estaba facultado para suplir la deficiencia de los agravios del Ministerio Público. Pues de acuerdo al artículo 401 del Código Procesal Penal, el recurso deberá sustentarse en el reproche de los defectos que lo causan, que causan la afectación. A su vez, el artículo 408 del Estado Código establece que el tribunal que conociere de un recurso solo podrá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por los recurrentes, quedándole prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos, o más allá de los límites de lo solicitado, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales. Por lo tanto, al concluir el Tribunal de Juicio Oral que no se demostró la existencia del hecho punible por el cual se acusó a mi defendido, ni su participación como autor, y toda vez que no existe suplencia del agravio para el MP, debe negarse la anulación de la sentencia recurrida, ya que el veredicto absolutorio dictado se encuentra apegado a derecho. Son infundados los argumentos del Ministerio Público respecto a que el Tribunal de Juicio Oral debió tomar en cuenta las manifestaciones de los agentes policiales Gabriel Atay Gameros y Juan Manuel Agrijo, así como las de los policías ministeriales Luis Raúl Robledo y Raúl Mora Moreno, y de Raúl Gómez Rojas y del menor Ángel Gabriel Valles Maciel. Por el contrario, el Tribunal de Juicio Oral estuvo en lo correcto al desestimar estas testimoniales. Toda vez que, como ya había dicho, dichos atestados se refieren a declaraciones que provienen de la misma fuente, esto es, de lo que supuestamente les dijo Sergio Rafael Bocanegra. Por lo tanto, no fueron hechas en audiencia de debate. Y toda vez que ha quedado demostrado que los motivos de la casación invocados por la ofendida, por el fiscal, en que sustentó su recurso, no se encuentran acreditados y que no existe suplencia del agravio, no hay duda que la resolución que emitan ustedes, señores magistrados, no podrá ser otra que negar la anulación de la resolución recurrida. ¿Es cuándo? Bien.
En virtud de lo expresado por usted, señor defensor, al inicio de su intervención, en la carpeta administrativa que se formó por este recurso, existe un acuerdo en el que se tiene a las ciudadanas Luz Estela Castro Rodríguez e Irma Antonia Villanueva Nájera como coadyuvantes de la persona ofendida. Ella hace tal designación y nosotros lo tuvimos por acordado favorablemente con base en el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales, el cual tiene una reforma, un texto nuevo desde el decreto, que entra en vigor el decreto número 1016, publicado en el periódico oficial del día 30 de enero de 2010. Entonces, la única excepción, eso para dejarlo clarificado, es efectivamente hay un término ahí, pero es en el caso del artículo 301 para la intermedia. Sin embargo, el 122 empieza diciendo en cualquier momento, salvo para los casos del 301. Entonces, esto lo aclaro a fin de confirmarle que el artículo 122 tiene una reforma a partir de la fecha que he dicho, ¿no? Sí. Bien, nada más para clarificar esto y luego enseguida le concederíamos el uso de la palabra al Ministerio Público para ver si es su deseo contestar a las expresiones hechas por el señor defensor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el primer punto de agravio que señala la defensa es el que usted acaba de tocar. Deja de lado que el defensor, que incluso es extemporáneo en su argumento, toda vez de que el momento en el que se califica un recurso es al momento en que se radica ahora bajo las nuevas reglas procesales, a diferencia del sistema tradicional, que la valoración de la admisión del recurso podía ser incluso al pronunciarse sobre la sentencia en segunda instancia. Luego entonces, aquí dentro de la carpeta judicial se admitió el escrito en donde se nombraba la coadyuvancia y se admitió además el agravio por parte del Tribunal de Alzada. Luego entonces carece de razón la defensa, además es un argumento extemporáneo, que nada tuviera que ver con la contestación de los argumentos de la acusadora coadyuvante. Ahora bien, en respecto a la contestación de los agravios que da la defensa, en nuestro concepto no los compartimos, pero además de que no los compartimos, estos que acabamos de escuchar son intrascendentes, y lo voy a decir por qué. Este modelo exige que al momento de la presentación de los agravios debe de realizarse de manera escrita, y luego en esa presentación de agravios ya contiene los conceptos de violación y el desarrollo de las violaciones procesales. En el particular, el escrito de agravios del Ministerio Público consta de 100 fojas. Luego, esta audiencia únicamente aquí rescatamos las partes que consideramos un poco más importantes, a diferencia de la contestación de agravios. La contestación de agravios no se hace por escrito previo a esta audiencia. Luego, entonces, la contestación en sí es aquí. Luego tendría, para destruir estas 100 hojas, no haber tocado únicamente 32 puntos, de los cuales de esos 32 fueron recurrentes en muchos de los casos,
y cortos en cuanto a su desarrollo. Eso en sí hace que esos agravios, que esa contestación sea ineficaz para destruir los argumentos del Ministerio Público. Por otra parte, debe decirse que lo que advertimos aquí en la contestación que nos da la defensa es simplemente una revaloración paralela a la que da el Ministerio Público y no se aboca a destruir los agravios que expresa la Fiscalía, sino por el contrario, únicamente trata de hacer una valoración paralela a nuestros argumentos sin que dañe en sustancia lo que aquí se ha expresado y lo que fue expresado sobre todo por escrito al momento de que fueran presentadas las inconformidades. Ahora bien, vamos a tratar de rescatar el refrito que hizo la defensa de la contestación y vamos a tratar de dar contestación en la medida de esta revuelta de argumentos de la defensa. Señala la defensa que no hay agravios procesales, y es verdad. Los agravios fueron únicamente para anular la sentencia. Pero sobre este punto de anulación de la sentencia ya nada dice el por qué no pudiera anularse esa sentencia directamente. Señala que nosotros no nos ocupamos o que solamente señalamos que se violaba garantía de legalidad, la de motivación y fundamentación y lo respectivo a la sana crítica, pero que luego en el cuerpo de los agravios ya no lo fuimos desarrollando. Ello se considera incorrecto, toda vez de que el escrito de agravios va al irse desarrollando durante todas estas 100 hojas, precisamente qué temas son los que fueron violentando en nuestro concepto del Tribunal de Juicio Oral, y se concluye precisamente que si los agravios, o se concluye que si la actuación del tribunal fue alejada al valorar o al apreciar la prueba de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente alcanzados, que ello era un motivo en cada caso de anulación de la sentencia, que la motivación y la fundamentación en la sentencia, en nuestro concepto, también se fue señalando en nuestro escrito de agravios en qué nos dañaba y que eso afectaba o anulaba también la sentencia o daba pie para la anulación, que eso vulneraba también garantías individuales, se fue diciendo, y cuáles: el acceso a la justicia, la garantía de fundamentación y motivación, que no solamente es una garantía en favor del acusado, sino es una garantía individual, y las garantías individuales son tanto para acusados como para víctimas. Señala que tampoco nos referimos a la sana crítica, pero contrario a ello, dentro del escrito de agravios fuimos señalando en qué consistía y qué fue lo que se vulneró. Incluso aquí en audiencia, la acusadora coadyuvante se fue pronunciando ya dentro de audiencia a cada uno de estos aspectos, a pesar de haberlo hecho también en su escrito de agravios, como lo hizo también la Fiscalía. Insiste la defensa en que no quedó probada la causa de la muerte, que fue uno de los conceptos de agravio de la Fiscalía, que se señaló precisamente que la causa de la muerte no es un elemento del delito de homicidio, que se señaló precisamente que lo que se debe demostrar es la privación de la vida, y que se señaló también cómo se prueba en términos de la Ley General de Salud. En nuestro escrito de agravios, en la página 82, señala que el artículo 343
de la Ley General de Salud habla de la pérdida de la vida y que esto ocurre cuando se presenta o la muerte cerebral o bien se presentan los signos de muerte que son la ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea, la ausencia de los reflejos de tallo cerebral y el paro cardíaco irreversible. Esa privación de la vida yo creo quedó colmada si tomamos en cuenta que los restos óseos encontrados indudablemente presentan esta característica. Y se habló también sobre que esa causa externa correspondió a persona diversa de la víctima. Se encontrará más a detalle en nuestro escrito de agravios. La acusadora coadyuvante incluso aquí ya en audiencia señaló la prueba específica que se debe de realizar en este tipo de casos. Y no debo dejar de lado que desde el alegato de clausura al Tribunal de Juicio Oral se le señaló la tesis precisamente que nos señalan los tribunales federales, que en este tipo de casos en los que no tenemos el cadáver de la víctima con las condiciones idóneas para realizar una necrocirugía o comúnmente llamada autopsia, se debe de acudir a una apreciación diferente. Aquí escuchamos al acusador coadyuvante cuáles eran los parámetros. La preexistencia de esa vida, que aquí nos señaló que nos la da la madre de Rubí, la señora Marisela, que lo señaló el hermano de Marisela, la cuñada de Marisela, las vecinas Ruth y su hermana. Todas ellas nos dan esa preexistencia de vida, pero incluso también de esas declaraciones se advierte que no existía motivo diverso para pensar que la muerte de Rubí fue por causa diversa a un homicidio. Que esa causa de muerte también, el lugar donde se fue encontrada, escuchamos aquí, nos da también, bajo las reglas de la lógica, a no dudar que fue de una forma violenta. Y así lo fuimos rescatando en el escrito de agravios y luego en esta audiencia. Luego entonces no nos explicamos por qué la defensa insiste con que no queda demostrar la causa de muerte. Eso ya fue motivo precisamente del agravio. Nosotros lo dijimos, que no está demostrada la causa de muerte. Eso no quiere decir que no se acredite en un homicidio, puesto que llegaríamos al extremo que toda persona que matara a alguien y escondiera el cadáver, jamás se pudiera acreditar un homicidio. Pero contrario a ello, tenemos sentencias en el sistema tradicional, que no es cuestión de sistemas, en los que incluso sin muerto hay declaradas sentencias por homicidio. Tenemos sentencias a nivel internacional en el derecho comparado que así lo confirman. Tan es así que tenemos el delito de desaparición forzosa, en el que jamás tenemos el cadáver. Y tribunales internacionales, ya no los del Estado mexicano, consideran la responsabilidad y acreditado esos hechos. Luego entonces aquí, bajo un esquema de libertad probatoria, de amplitud probatoria y de libre apreciación de la prueba, lo idóneo era, como se dijo, haber echado mano de la prueba indiciaria o prueba circunstancial para, a partir de hechos conocidos, lograr un desconocido, que el cual era, incluso, que es otro motivo que señala la defensa, no, ya lo acaba de decir la acusadora coadyuvante también, no el hecho delictivo es que el imputado haya golpeado a Rubí. El hecho delictivo de homicidio es de que la haya privado de la vida.
Luego, entonces, esos dos conceptos que señala la defensa, en nuestro entender, son incorrectos. Señaló también el defensor que el acusado no declaró. Ello entendiendo el artículo 124 y entendiendo incluso la interpretación, las restricciones policiales. Pero es clara la legislación, y aquí ya se reiteró, y sobre todo en el escrito de agravios, que el acusado hizo uso de su derecho de manifestarse previo a cerrarse el debate. Todo lo que ocurra previo a cerrarse el debate debe tomarse en consideración por los tribunales, sobre todo por la regla específica que tiene en cuanto a la declaración del acusado, que éste puede hacer manifestaciones cuantas veces considere conveniente, que puede declarar o puede referirse y hacer manifestaciones de la prueba que haya escuchado. Y aquí se le preguntó: oye, ¿ya escuchaste toda la prueba? ¿Quieres decir algo? Sí. Luego, entonces, también es incorrecto que lo trate de desarticular el acusado, esa manifestación del acusado, donde pide perdón a la señora Marisela de la propia intervención previa de esta, en donde le da el señalamiento en cuanto a que él había privado de la vida a su hija. Esas pruebas no se pueden desarticular, porque vuelvo a referir lo que señaló la acusadora coadyuvante. Si usted trata de valorar las pruebas o apreciarlas desarticuladamente, no va a llegar a nada. Lo correcto es, mediante la prueba circunstancial y en materia penal, y mediante la tesis de jurisprudencia ya invocada tanto en el escrito de agravios como en esta audiencia, adminicular todos los hechos que son probados y llegar a inferencias o silogismos sobre los que no se tenían probados, que en el particular aquí se probó que el acusado privó de la vida a Rubí, y que fue precisamente este quien realizó esa conducta típica. Habla de que la defensa de que Ángel tiene contradicciones, pero deja de lado que más bien al declarar se refiere a dos momentos diferentes. Luego yo creo que confunde el testimonio de Ángel, la defensa. Señala la defensa, por otra parte, que el acusado dice, o llega a la conclusión que la pareja pudo haberse quedado en otra casa después del día 29. ¿Con qué prueba? Si no aportó ninguna prueba la defensa aquí ante el Tribunal de Juicio Oral. Con la simple argumentación de la defensa creemos que es insuficiente, pero sobre todo, bajo los esquemas de la lógica, encontramos de que si se hubiera quedado entonces en otra casa, lo lógico es de que su hija también, puesto que queda claro dentro de todo el juicio que la hija siempre estuvo con su madre, y no es hasta el día 30 en que ya está en poder del acusado. Pero no hay ninguna prueba incluso que nos pudiera afirmar que se hubiera ido a otro caso, porque los intervinientes las personas allegadas a Rubí aquí declararon, y no se puede advertir la hipótesis de la defensa como válida. Vuelve a reiterar la defensa que la declaración de los policías no tiene valor, por cuanto a los policías debemos recordar, como se dijo en los agravios, cuando ellos cumplen una función en base al artículo 114 del Código de Procedimientos Penales, tienen el deber de documentar toda la información que se recabe. Luego, entonces, lo que ellos anoten en sus informes
tienen valor y tiene valor, y eso no está en duda porque el propio Tribunal de Juicio Oral les da valor, aunque no le creen convicción. Pero tiene valor, y un valor importante, porque son personas que conocen el hecho con motivo del ejercicio de su función, desconocen o no tienen ningún interés por beneficiar a ninguna de las partes. Luego, la calidad de estos testigos debe de darle preponderancia crediticia. Señala la defensa o reitera que al agente Mora no debió haberse, o que fue correcto que no se le tomara valor a su testimonio, porque no estuvo presente el defensor en ese momento. Se estaba investigando un extravío, no hay delito de extravío, Cuando no estamos frente a una conducta típica, no rigen las reglas incluso del 114, 113 del Código de Procedimientos Penales. Todavía no estábamos frente a la comisión de un delito, una investigación de extravío, y si nuestro código no pune el extravío, no se está ante la presencia de un delito. Luego, no requería ninguna carga procesal el entrevistador para con su entrevistado, como tenerle un defensor. Si a partir de ello le hace una manifestación de que él priva de la vida a Rubí, no se le puede reprochar el que no le tuviera un defensor. Aunado a ello, el artículo 137, como lo destacó la defensa, permite a la policía documentar lo que el imputado le haya dicho. Bueno, esto tuvo una reforma porque el inicio del sistema no se encontraba. Precisamente fue reformado ese artículo 137 para los efectos de que se documentara la información por parte de la policía. Bueno, si se documenta la información que recabe, tiene un fin, no nada más para dejarla en un papel, sino que es para luego, a la vuelta en que se llegue a un juicio, la puede expresar. Nuestra limitante únicamente será la declaración propiamente del acusado, pero las manifestaciones que les haga el imputado a otra persona, y luego si éste las dice ante el tribunal, tienen valor. Para ello, en lo conducente sería aplicable también los criterios sustentados de la Corte, innovadores, en donde en cuanto a las intervenciones telefónicas, en principio carecerían de valor crediticio. Sin embargo, está admitida como prueba o como posibilidad de prueba si la aporta una de las partes en las cuales intervienen en esa conversación. Nuestra Constitución y los tribunales federales la está aceptando como una prueba lícita. Ahora bien, luego esto nos lleva también a entender que en este tipo de casos en el que el acusado le señala a la víctima que haya matado, a un testigo que haya matado a alguien, en nada le vulneramos al acusado que su declaración o que no haya declarado. La prueba es la persona a la que le manifestó. Luego entonces utilizarlo en juicio, ninguna garantía le vulnera al acusado de forma directa. Por tanto, el Tribunal de Juicio Oral debió haberla tomado en consideración, además de las razones ya expresadas. Nos dice en cuanto al sitio en donde fue encontrado los restos de la víctima de Rubí, que por qué tuvo que hacerse un rastreo, porque no dejemos de lado, y lo dijo el perito arqueólogo, pues porque había una tonelada de huesos de marrano a su alrededor, porque era un basurero, porque incluso
quedaba en un declive el lugar en donde fueron encontrados los restos óseos. Bueno, esos declives naturales hacen, al paso de un año, lógicamente, que se hayan sido arrastrados por, sobre todo, el agua. Por eso es de que se tiene que ampliar la búsqueda, porque el agua se los pudo llevar, pero sobre todo por la fauna del lugar. Eso también arrastra la evidencia y por eso tiene que amplificarse la búsqueda. Eso lo fue señalando el arqueólogo, eso lo escuchamos también de los agentes de policía. Pero se reitera, no hubiéramos llegado a esos restos sin la precisión del lugar por parte del acusado, contrario a lo que dice la defensa. Señala la defensa en cuanto precisamente a la declaración del acusado que pide perdón con antelación. Él lo entiende que con antelación a realizar algo, nosotros, como es lo primero que señala, antes de manifestarse cualquier cosa, te pido perdón. Es lo que nosotros entendemos de esa forma, esa frase. Y sobre todo, porque debe hilarse esa manifestación con lo señalado por la señora Maricela Escobedo, no de forma aislada como lo pretende otra vez la defensa. Vuelve a reiterar la defensa que para nosotros es intrascendente si el acusado privó de la vida a golpes o a disparos a la víctima. No es de que sea intrascendente, sino lo que queda demostrado es de que la privó de la vida, ya sea por uno o por otro. Incluso ambos mecanismos no se excluyen. Pudo haberlo golpeado y pudo haberle disparado. Y luego señalarle a un testigo una parte y luego a otro testigo otra parte. Pero no son incluso testigos contrarios o que se contradigan. Pueden ser complementarios incluso. Luego esto explica tanto una u otra etiología, la desfragmentación del cráneo. Nos refiere la defensa de que nosotros retomamos nada más esa causa, ¿no? Es que debemos de adminicular. Lo lógico es de cuando se expone un cadáver al fuego, lo señaló la antropóloga forense, bote una tapa nada más del cerebro, pero aquí se encontraba el cráneo fraccionado, y una de las explicaciones que dio la perito es de que precisamente pudo obedecer a que el cráneo ya se encontrara previamente fisurado. Luego aquí hubo fuego, hubo, según los testimonios, golpes o disparos. Ellos nos dan a que lógicamente aquí lo que ocurrió fue de que el cráneo estaba fracturado y que hubo una privación de la vida y que esto fue por una causa externa a la víctima. Vuelve a reiterar la defensa que no debió tomar en consideración el tribunal a los testigos, tanto a los policías como a Ángel, como al padrastro, pero ya fue expuesto en nuestra intervención en el escrito de agravios y no da sustento alguno a su señalamiento de la defensa. Y ese mismo argumento vale para a que no se puede incorporar declaración del imputado cuando no hizo derecho a declarar. Pues aquí sí lo hizo, para empezar, el derecho a declarar sí lo utilizó.
dice que no hay en cuanto a la libre valoración a la prueba indiciaria, que no hay regla que sí lo diga. Pues bueno, hay que recordar que la Corte, en sus jurisprudencias, son de observancia de carácter obligatorio para los tribunales estatales. Luego, entonces, si la Corte emite jurisprudencia a que en determinados casos se debe utilizar la prueba indiciaria, existe disposición. Señala, por último, que este tribunal no puede suplir las deficiencias del Ministerio Público. En el particular consideramos que no las existe. Sin embargo, no es porque nosotros lo digamos, sino porque se agregó la jurisprudencia, incluso en el escrito de agravios de la novena época, de su registro 168308, que ya aquí la acusadora coadyuvante señaló, en donde la suplencia de la queja no es cuestión procesal, sino es un derecho fundamental desarrollado en la ley de amparo, que a su vez desarrolla una garantía fundamental de los ciudadanos. Y si nuestro proceso penal, según su artículo primero, es para encontrar la verdad, y para encontrar la verdad debe de realizarse en base, entre otras, a los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son precisamente los contenidos en la Constitución y tratados internacionales. Luego, si hilamos todo esto, esa suplencia no es porque la solicite el Ministerio Público, esa suplencia es porque es mandato constitucional y es mandato de los tratados internacionales. Sería todo, y con eso damos contestación a lo señalado por la defensa. Bien, acusadora coadyuvante, va a hacer uso de la palabra. Sí, gracias, señoría. Para hacerme cargo de lo de la defensa, primero manifestarles que en los términos del artículo 420 del Código de Procedimientos, los agravios fueron presentados ante este Tribunal de Casación, y parece que el defensor no escuchó incluso cuando ustedes empezaron la manifestación que se hicieron en la apertura informando esta situación. Por otro lado, tengo un escrito firmado con acuse de recibo del Tribunal de Oral y del Tribunal de Alzada, en donde dan cuenta de mi carácter de acusadora coadyuvante, firmado por la señora Marisela Escobedo Ortiz. Parece que el defensor público no tiene en su código la reforma del 30 de enero del 2010, por donde se establece que el artículo 122, precisamente, en cualquier momento, la víctima o ofendida podrá constituirse como acusadora coadyuvante. El defensor defiende a su enjuiciado y desde luego argumenta en sus diferentes exposiciones los derechos fundamentales, pero se olvida de que también la víctima tiene derechos fundamentales y que se establecen precisamente en el artículo 20, apartado C, fracción segunda, donde establecen las facultades para intervenir y desde luego para interponer recursos, como es el caso que hoy estamos haciendo. Mi presencia en esta sala, en esta audiencia de casación, al lado precisamente de la señora Marisela, obedece al nombramiento de la señora en mi persona como acusadora coadyuvante. Finalmente, el sistema acusatorio incorpora la figura procesal de la acusadora coadyuvante, otorgándole facultades incluso de solicitar directamente, independiente del Ministerio Público, la reparación del daño. El defensor olvida que hay el principio de equidad de las partes en los términos del artículo 13 del Código de Procedimientos Penales. El defensor olvida que los derechos fundamentales a que se refiere el artículo primero, relativos a los respetos de los derechos humanos, son también derechos de las víctimas. Lamento que el defensor todavía se encuentre anclado en el sistema tradicional, intentando negar derechos fundamentales a la víctima, por lo que solicito a este tribunal, y bueno, no lo solicito porque ya ha sido manifestación
del magistrado presidente en el sentido de que serán aceptados mis agravios. Es todo, su señoría. Bien, en relación a la intervención que ha tenido el señor fiscal y la acusadora coadyuvante, se le concede a usted, señor defensor, el uso de la palabra, la inteligencia que es exclusivamente sobre lo que ellos anexaron en su reciente intervención. ¿Tiene el uso de la palabra? Únicamente reiterar que el artículo 301 del Código Procesal Penal es muy claro que hasta antes que 10 días antes de la fecha fijada para la intermedia, la víctima habrá ofendido podrá constituirse en acusado coadyuvante, lo cual no sucedió en este caso. Y por lo que respecta a lo que dice el fiscal, en cuanto a que se encuentra acreditado de manera indiciaria el delito que nos tiene en esta audiencia, diferimos totalmente porque si no hay causa de muerte, difícilmente puede ser atribuible la pérdida de la vida a alguien. Si no hay causa de muerte, no se puede válidamente aseverar de qué murió esa persona. Si no hay causa de muerte, no es válido atribuirle esa muerte a mi defendido. Por tanto, si no hay causa de muerte, no hay delito. Si no hay delito, no hay delincuente. En consecuencia, lo procedente es absolver a mi defendido. Eso. Bien, nada más para insistirle, señor defensor, el texto actual del artículo 122 establece que la coadyuvancia puede ocurrir en cualquier momento, salvo lo dispuesto por el artículo 301. El artículo 301 se refiere a la audiencia intermedia. La coadyuvancia decidida por la ofendida ocurrió dentro del procedimiento de casación. De tal suerte entonces que la admisión de ese carácter está correctamente admitida. Nada más se lo dejo sin pretender reiterarle esto, solo con el afán de dejar claro que este Tribunal de Casación obró correctamente al admitir la coadyuvancia antes mencionada. Continúa. Habíamos anunciado que la ofendida en esta causa, quien tiene ese carácter, conforme al artículo 426, en relación al artículo 418 del Código de Procedimientos Penales, al haber concurrido a esta audiencia, tiene derecho a hacer uso de la palabra. En este momento se la concedemos si quiere usted hacerlo. Adelante. Gracias. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes. Señora magistrada licenciada Flor Mireya Aguilar, señores magistrados licenciado Alberto Vázquez Quintero y licenciado Roberto Siqueiros. Estoy aquí por enésima vez, creo que ya conocen de esto ustedes, para exponer a ustedes alguna de las muchas fallas o errores en que, a mi consideración, los jueces de primera instancia, Nezahualcóyotl Zúñiga, Rafael Baudí y Catalina Ochoa, cometieron en el juicio oral o el proceso a juicio en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra.
A mi consideración como civil y no como experta en la materia, aunque con suficiente sentido común para darme cuenta que se llevó a cabo un juicio tendencioso e insidioso de parte de estos 3 jueces, ya que en el transcurso de dicho juicio se llevaron a cabo ataques claros en mi contra. En la primera ocasión en que yo pasé como testigo, no se me dejó terminar mi declaración, que fueron las últimas palabras con las que yo estaba cerrando la declaración. La licenciada Catalina Ochoa me paró en seco y me dijo que eso después lo iba a poder decir, pero por lo pronto hasta ahí me paró, no me dejó terminar mis frases. Y también se llevaron ataques claros en contra del testigo Ángel Gabriel Valles Maciel, siendo este el más vulnerable a dichos ataques por su condición de menor de edad y de estar bajo la presión de amenaza de muerte por parte de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, en el momento en que les platica los hechos antes mencionados. Y digo ataques ya que se le privó de la asistencia en su momento de la psicóloga encargada, la licenciada María Eugenia Rivera. En el momento en que ella ve que el joven está declarando y lo ve que se pone de nervios, ellos traían ya movimientos claves para ella decirle respira profundo, haz una pausa. En ese momento la licenciada Catalina Ochoa le hace el señalamiento de que lo deje con la mano. Y eso lo sé por voz propia de la licenciada María Eugenia Rivera. Este joven, Ángel Gabriel, ya de por sí se encontraba nervioso por el hecho de que hubo un error en las salas de espera de los testigos. No sé si fue por medio de los asistentes o no quiero pensar que haya sido provocado o a propósito. Iba entrando este joven con la asistente, la psicóloga María Eugenia Rivera, a una sala. Lo pasaron a la sala donde se encontraba el padrastro de Sergio Rafael Barraza. Se vieron de frente y ambos se reconocieron. Por este caso, el joven ya se puso de nervios, aparte de toda la presión que ya traía, por, como les digo, la situación de que era menor de edad, de que a todo mundo impone estar aquí, hasta a mí, continuas a un joven de esa edad, el hecho de que traía a sus espaldas la amenaza de muerte, al hecho de que tuvo que cambiar de ciudad, lo cual él expresó aquí también en el juicio, al hecho de que tuvo que salir de su familia, de su medio, de sus amigos para irse a otra ciudad ya de por vida, porque él ya no puede regresar aquí, porque tiene esa amenaza, aparte de la de Sergio Rafael Barraza, tiene toda su familia. Después de todo esto y después de las preguntas ya formuladas por el Ministerio Público y por el abogado defensor de oficio, el juez relator Nezahualcóyotl Zúñiga le hace una pregunta, la cual hizo referencia la licenciada Luz Estela Castro. Una pregunta entre comillas, quisiera mencionarlo, ya que más bien era un resumen de su declaración, en el cual el juez mencionado estaba haciendo de 5 a 6 preguntas, las cuales no eran aclaratorias, sino afirmativas. La pregunta iniciaba textualmente de la siguiente manera: Ángel, tú dices que el 20 de agosto, ahí él está afirmando, no está aclarando. Dice, tú dices que el 20 de agosto, o sea, lo está convenciendo de algo, etcétera, etcétera. Y digo afirmativa porque ya Ángel había dicho a la al defensor de oficio que como el 20 o los días últimos de agosto, esta frase la había dicho ya al defensor de oficio. Y el juez omitió las palabras o los días últimos al preguntarle a Ángel todo este resumen que hizo con las 5 o 6 preguntas que les estoy mencionando. Si bien Ángel, debido a su nerviosismo, ya que la licenciada Catalina Ochoa no permitió la asistencia de la psicóloga, dijo que el 20 de agosto o los últimos siempre se mantuvo en lo dicho,
al Ministerio Público o al defensor de oficio y al juez Nezahualcóyotl Zúñiga. Cosa que no sucede con el testigo Rafael Gómez Rojas, padrastro del acusado, el cual cae en una serie de contradicciones y negativas de hechos que se le comprobaron con el recurso de refrescar la memoria. Más aún, sin embargo, este testigo solo se dedicó a cantinflear, y en lo cual fue muy obvio que estaba protegiendo al imputado, y a pesar de esto, nunca fue cuestionado por ninguno de los jueces. La señora Catalina solo se concretó a decirle que hablara claro, y en el momento en el que él respondía bien a una pregunta hecha por el MP, la señora Catalina, al momento que él responde, no solamente responde a la pregunta, sino da más datos respecto a lo que se le está investigando. En este momento la señora Catalina le enfatiza que solo responda a la pregunta que el Ministerio Público le hace. O sea, le corta toda una declaración para que solamente responda a la pregunta. ¿Por qué? Porque él estaba proporcionando más datos. En ese ratito hiló frases, hiló palabras que antes no había querido hacerlo, y ella lo corta de tajo y le dice solamente lo que se te pregunta. Ahora bien, por lo que pude entender en el fallo de los jueces, no tomaban en cuenta la declaración de Ángel Gabriel, de los 2 policías municipales y los 2 policías ministeriales, ya que si lo hacían, violentaban el derecho del acusado a no declarar en el juicio. Pero según su código penal, que yo no lo conocía hasta estos problemas que he tenido, dice ahí, el acusado podrá declarar en cualquier momento durante la audiencia, etcétera, etcétera. Y a esto les quiero decir lo siguiente. Cuando se me dijo en esa ocasión del juicio oral que al siguiente día iba a tener oportunidad de volver a participar, exponiendo el daño que el acusado había causado en mi vida y en la vida de mi familia, fue entonces cuando entendí que tenía que hacerlo hablar a como diera lugar, cualquier cosa, pero que él hablara. Yo sabía que si él no me iba a dejar que yo tuviera la última palabra, y decidí dejar al descubierto toda la rabia y todo el dolor que traía adentro por lo que había hecho este hombre en mi vida y en la vida de mi hija. Y para involucrarlo pedí permiso a los jueces para dirigirle la mirada al imputado, ya que mi mensaje iba dirigido a él, y de esta manera logré sacarlo de su mutis. Pero ¿saben qué? Esto no sirvió de nada, ya que estos jueces no tomaron en cuenta su declaración, y esto fue dentro de la audiencia, no en los pasillos de este edificio, fue ahí sentado antes de que se cerrara la audiencia. Pero en fin, todo esto ya quedó atrás. Yo estoy convencida de que estos jueces no pudieron o no quisieron hacer bien su trabajo, dejando en entredicho su eficiencia como jueces de primera instancia. Señores magistrados, yo vine aquí en busca de justicia, basándome en la verdad, la cual quedó establecida en el transcurso del juicio oral y que estos jueces no quisieron ver. Es por eso que pido a los señores magistrados, número 1, se anule el fallo absolutorio que los jueces de la primera instancia dictaminaron en el juicio oral, y exijo como víctima una sentencia de reemplazo para borrar de esta manera el mensaje negativo que estos 3 jueces dejaron en nuestra ya maltratada sociedad, dejando como mensaje que se puede golpear, se puede violentar y hasta asesinar, y nada más con no declarar quedan exonerados de toda culpa. Los motivos de mi exigencia, a mi ver, y sin desgastarme mucho en esto, los jueces se dedicaron a proteger las garantías del acusado. ¿Y qué de mí? ¿Y qué de los derechos de mi hija? Su derecho a vivir, su derecho a morir por una muerte natural, no de la manera en que este hombre le quitó la vida. Su derecho a ser sepultada en un lugar digno, su derecho a que su memoria no fuera enlodada de la manera que él la enlodó. Y los derechos de mi nieta a tener una madre joven, una madre que la amaba,
no importando si él estaba o no. Ella amaba a su hija y no dejándola en mis manos con un problema de desequilibrio mental por haberle estado presente la niña en los momentos en que este hombre priva de la vida a mi hija. Mi hija tan solo tenía 16 años de vida y este hombre le quitó su derecho a la vida, señores. ¿Dónde están las garantías de las víctimas? Señores magistrados, licenciado Alberto Vázquez Quintero, licenciado Roberto Siqueira y magistrada Flor Mireya Aguilar, esta respuesta se las dejo a ustedes. Gracias. Bien, una vez que se ha escuchado a los intervinientes por este tribunal colegiado, se declara cerrado el debate y con fundamento en el artículo 426, en relación directa con el 418 del Código de Procedimientos Penales, se cita a las partes a efecto de que concurran el próximo jueves 20 de los corrientes en punto de las 11 horas a fin de continuar con el desarrollo de esta audiencia respecto al dictado de la resolución correspondiente. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? Por Ministerio Público le solicitaría copia certificada por duplicado del registro audiovisual de la presente audiencia. Acusadora coadyuvante. En los mismos términos, se copia por duplicado del audio y video de la presente audiencia. Señor defensor. Copia simple. Bien. Señor ofendida. ¿Perdón? También ¿Alguna una petición? copia, por favor. Bien. Conforme al artículo 49 del Código de Procedimientos Penales, se ordena la expedición a la mayor brevedad posible de los documentos solicitados por los intervinientes y además, con fundamento en el mismo dispositivo, quedan ustedes los intervinientes notificados de esta suspensión y de la fecha de su continuación conforme al artículo 49 del Código de Procedimientos Penales. De pie, por favor. Termina grabación.